De l'an 1000, je parle des hommes de culture, de ceux qui lisaient, de ceux qui réfléchissaient, s'imaginaient ce monde plat, un immense disque sous la voûte céleste, encerclé de toutes parts par l'océan. Aux extrémités, la nuit, l'inconnu, des peuplades monstrueuses. Hola y bienvenidos a Lechuza de Atenea, el canal de historiografía. El día de hoy conmemoramos la muerte de un historiador muy popular, cuyo trabajo no solo impactó al mundo académico, sino que trascendió a las personas que están fuera de él. Estoy hablando del francés y medievalista Georges Duby. Y como es costumbre en este canal, o al menos eso intento hacer, hoy haré una pequeña revisión de su vida y su obra. Georges Duby nació el 7 de octubre de 1919. Era parte de una familia de artesanos que vivían en París. Aún así, él logra estudiar geografía histórica para después especializarse en historia. Cuando tenía 18 años, él se va a encontrar con los libros de Marc Bloch, a quien adopta como su padre intelectual, aún sin haberlo conocido en persona. Ahora quiero ser como tú cuando sea grande. ¿Quieres cambiar tu nombre a Homero Jr.? Podrían llamarte Oyu. Luego te digo. Él, dentro de la propuesta de la revista Los Anales, va a encontrar una nueva forma de entenderse con su disciplina, con la geografía y con la historia misma, por lo cual no tiene ningún problema desde joven a adscribirse a este nuevo movimiento. Durante la guerra no encontré muchos datos, solamente sé que se estuvo desarrollando en varias provincias y pueblos como profesor. Aunque después de la Segunda Guerra Mundial, él va a regresar a París y no va a tener ningún problema para entenderse con Lucien Febvre y con Braudel, a quienes de hecho él mismo menciona que tuvieron un apoyo incondicional para su desarrollo profesional. Además, los vio como un modelo a seguir en su forma de trabajar, no se diga Braudel y su Mediterráneo. En ese entonces, él va a generar obras bastante interesantes, como las siguientes: Guerreros y campesinos, hombres y estructuras de la Edad Media, de 1953. La sociedad de los siglos XI y XII en la región de Mâcon, en 1954. Y la economía rural y la vida del campo en el occidente medieval, escrito en 1962. Y así, Duby, junto con otros historiadores, jóvenes todavía, de la época, van a reposar en las tranquilas aguas braudelianas, en ese Mediterráneo, que era la metodología de Braudel. Hasta que todo se sacudió en 1968. Cuando... Pausa aquí, esperen un momento. Es donde nos habíamos quedado en el video anterior, el de Braudel, ¿se acuerdan? Bueno, si no lo han visto, te lo dejo por aquí. Pero es exactamente donde nos quedamos, y esto no lo había planeado, fue una casualidad, que la semana pasada fue el aniversario luctuoso de Braudel y ahora de Duby, y curiosamente van a embonar dentro de la historia de los anales. Dicho esto, continuemos. A finales de la década de los 60, las ciencias sociales entraron en una profunda crisis debido al cuestionamiento que se hacían los jóvenes respecto a la cultura, la política, las ideologías y la vida en general. Las academias no podían ignorar lo que estaba pasando y seguir con los estudios sin tomar en cuenta la curiosidad y las nuevas preguntas que surgían en medio de la contracultura y el nacimiento de la posmodernidad. ¡Qué década tan frenética y absurda! Con esto, ese grupo de historiadores va a formar lo que ellos mismos denominaron la nueva historia, que vendría a ser así como una tercera generación de la revista Los Anales. A esta nueva etapa se le atribuye haber creado el paradigma que permitió entender y conocer cómo funciona una colectividad global en sus múltiples dimensiones: espacial, humana, social, económica, cultural y episódica. Estos historiadores que le entraron a la
onda de nueva historia. Eran historiadores que estaban ávidos de hacer incursiones a ciencias sociales vecinas para traer conceptos a la historia. Entre ellos, George Duby encaja perfectamente porque empieza a estudiar antropología. Ya se deja un poco este rollo de la geografía y él empieza a estudiar antropología. Entonces, eso le va a traer un aire fresco, nuevo, refrescante a su forma de escribir y de reflexionar sobre la historia. Tanto es así que empieza a trabajar conceptos como el imaginario, las representaciones y las mentalidades en la Edad Media, regresando así a la escuela de las mentalidades con las que Lucien Febvre y Marc Bloch habían iniciado la revista. El enfoque de las mentalidades de George Duby se manifestó con madurez en los libros de Las Tres Órdenes o El imaginario del feudalismo de 1978 y en El caballero, la mujer y el cura, el matrimonio en la Francia feudal, escrito en 1981, en donde usa como base la noción de imaginario del antropólogo Cornelius Castoriadis, quien plantea la idea de que la sociedad se autoinstituye a través de la imagen que se hace de sí misma. Coordinó y escribió varios textos que se volvieron icónicos en la cultura popular y que trascendieron el ámbito universitario. También estuvo desempeñándose en un programa en la televisión francesa sobre historia. A la vez, él hizo un documental de la Edad Media que pueden encontrar aquí mismo en YouTube llamado George Duby, El placer y el tiempo. Sin duda, todo un divulgador. Me atrevo a pensar que si fuera contemporáneo nuestro, él tendría un canal de YouTube o un Instagram o un TikTok, no lo sé. Pero aprovechando el tema, los invito a que dejen su histórico like, que se suscriban y le den a la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los videos de Lechuza Atenea. También que si quieren más historia, me sigan en Instagram, donde aparezco como Atenea Lechuza. Pero volvamos a George Duby. Dentro de los textos que se volvieron populares entre los aficionados a la historia están los libros Año 1000, Año 2000, El amor en la Edad Media, El tiempo de las catedrales, y coordinó una serie de libros que se convirtieron en un hito cultural, Historia de las mujeres, de los cuales se encargó de escribir personalmente el tomo titulado Mujeres y Poder en el siglo XII. George Duby ha evolucionado más allá de su propia generación, no solo porque llevó a la revista Los Anales a una tercera etapa en el que se reivindicó al acontecimiento y trajo de vuelta el estudio de las mentalidades que se habían perdido durante la época de Braudel, sino que también él va a darle valor e importancia al estudio de la sociedad a través de la cultura, de la imaginación y de sus propias representaciones. Después de una ardua vida de trabajo y de estar luchando contra el cáncer, George Duby dejó este mundo el 3 de diciembre de 1997, a los 77 años de edad. Yo aprovecho esta plataforma para rendirle un pequeño homenaje, quizá ni siquiera digno de él, pero que espero que no solo el homenaje, sino la utilidad que este video tenga. Y aprovechando que él era un divulgador de la historia, no solo un historiador, sino todo un divulgador, quisiera terminar este video leyendo sus propias palabras sobre la divulgación de la historia. Estoy convencido que nuestra profesión pierde su sentido si se replega sobre sí misma. Creo que la historia no debe ser consumida solo y prácticamente por los que la producen. Por eso me gustaría definirme como contador de historias y a las gentes, se piense lo que se piense, les sigue gustando que le cuenten historias.